Bienvenida a este video donde te voy a explicar el ciclo del atracón, ese ciclo que inicia en la restricción, luego continúa con descontrol y termina en culpa. Pero antes de explicarte el ciclo del atracón y de también guiarte a cómo salir de ese ciclo, te voy a contar quién soy. Mi nombre es Andrea Matamala, yo soy nutricionista y tengo una especialidad en psicología y psicopatología de la nutrición. Ya tengo más de 6 años de experiencia trabajando con mujeres que tienen culpa, frustración, ansiedad al momento de bajar de peso, que tienen descontrol y sobre todo que les hace falta mucho orden en su rutina. Las guío y las ayudo a ordenarse con su rutina, a eliminar ese atracón, a eliminar esa restricción y a vivir más cómodas con su cuerpo y con sus decisiones también. Entonces, aquí yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Te pasa que comes bien o que intentas comer bien, pero que después terminas perdiendo el control? Porque eso es algo que le pasa a todas las mujeres antes de iniciar el programa y es comer bien, sentir que estás comiendo saludable o buscar las opciones más saludables, pero ya al final en la tarde y en la noche terminan perdiendo el control. Y eso, ¿por qué te pasa? Te voy a explicar bien. Te pasa porque estás viviendo con este ciclo de restricción, descontrol y culpa. Cuando hablamos de restricción, estamos hablando de ya sea restricción física o restricción mental. Es decir, te restringes la comida que te gusta o la comida que piensas que te hace daño, la comida que engorda, ya sea de manera física, es decir, no me permito comer esa comida y no la como, o de manera mental, es decir, no me permito comerla, pero aún así me la como. Y esa restricción mental, creas o no, es la que te produce mucha más culpa, porque después terminas, en el fondo, después de comerte esa comida que te prohíbes, terminas sintiéndote con mucha más culpa, falta de control y frustración también. Entonces, ese ciclo que te mantiene en como bien y después pierdo el control es el ciclo que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Y aquí yo te quiero explicar algo. Este ciclo en el que estás viviendo ahora de comer bien, perder el control, restringir, sentir culpa, sentir frustración, no es falta de disciplina. Tú no estás viviendo ese ciclo y no lo estás repitiendo una y otra vez por falta de disciplina. Lo estás viviendo de esa manera por falta de conocimiento, por falta de estrategia, por falta de estructura, por falta de orden y por falta de guía y de acompañamiento también, ¿no? Entonces, aquí yo te entiendo, es un ciclo muy agotador y por lo mismo tenemos que parar ese ciclo tan agotador porque es ahí donde no te está permitiendo avanzar. Es este ciclo el que te impulsa a restringir, que te impulsa a limitar todas las comidas y que después te impulsa a descontrolarte y a volver a subir de peso o a subir más el peso en el que iniciaste, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante que tienes que entender es que el problema no es un día puntual, no es que por un día que tú hiciste mal vas a llevar todo al descontrol o no es porque un día que tú comiste diferente vas a subir de peso o todo tu progreso se va a ir a la basura, no es ese el problema. El problema es vivir atrapada en ese mismo ciclo restrictivo que te expliqué hace un momento atrás. Y aquí quiero que te preguntes muy bien, tú en este momento de tu vida estás atrapada en ese ciclo restrictivo porque si es así, ese es tu problema ahora. Porque aquí ya te das cuenta que puedes intentar iniciar esa restricción, pero que no la puedes sostener en el tiempo. Y al no sostenerla en el tiempo es donde entra de nuevo el descontrol. Entonces, pregúntate bien hoy en este momento, ¿estás atrapada en este ciclo restrictivo? Porque si es así, entonces tenemos que empezar a buscar la salida de eso, ¿no? No se trata de controlarse, no se trata de aguantar hasta que el cuerpo explote, eso es algo muy importante. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas mujeres tienen esta creencia de que tienen que aprender a controlarse, a restringirse, a que si salen en eventos sociales tienen que no comer todo lo que está en ese lugar o que nunca más van a poder comer los platillos que tanto le gustan. No se trata de esto. ¿Por qué? Porque si tú te controlas hasta que el cuerpo explote, después viene la culpa.
Y después de esa culpa, volvemos a esa promesa inicial, es decir, volvemos a repetir el ciclo de restricción, porque esa promesa inicial te hace decir, ok, vamos a iniciar de nuevo, vamos a restringir de nuevo, vamos a volver a restringir todo lo que a mí me gusta, volver a contar calorías, etc. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, entonces, de nuevo volvemos a explotar. Después de esa restricción, con el tiempo vuelves a explotar y vuelves a repetir el ciclo una y otra vez. Entonces, con el tiempo la comida deja de ser comida. Ya no la ves como este nutriente que te da energía, que te da saciedad, sino la ves como un elemento negativo en tu vida. ¿Por qué te lo digo así? Porque es lo que escucho y es lo que vivo con todas mis pacientes. Antes de iniciar el programa, no ven la comida como su amiga, como la que las nutre, sino que la ven totalmente como su enemiga. Pero una vez salimos de este ciclo restrictivo con el que vienen iniciando, logran entender que la comida es mucho más allá que solo algo que te hace subir de peso, sino que es algo que te nutre y sobre todo que te da energía, siempre y cuando sepas controlarte frente a la comida y sobre todo sepas elegir lo que es bueno para ti. Entonces, aquí yo te pregunto, y yo sé que si estás viendo este video es porque eres una mujer responsable, porque todas las mujeres que están en mi programa y que entran a mi programa son mujeres que son muy responsables, que son muy exitosas, que funcionan en todo, que en sus trabajos les va muy bien, que logran controlar, que logran tener equipos de trabajo, que logran tomar decisiones laborales, etcétera, pero que tienen esa frustración porque en el trabajo les va muy bien, son muy exitosas, pero siempre sienten que fallan con la comida. Entonces es aquí donde está la frustración de hago todo bien en mi área laboral, pero ¿por qué no me puedo controlar o por qué no puedo tener una relación positiva con la comida? Entonces aquí lo que yo te digo no es porque no sepas qué comer, sino porque estás aplicando más control cuando algo falla. Y volvemos a lo mismo, el exceso de control te hace no poder aguantarlo, te hace tener esta autoexigencia y esa misma autoexigencia te lleva a de nuevo salirte de en el fondo entrar a ese ciclo de descontrol y a buscar mucha comida y a frustrarte, ¿no? Y eso es por mucho control y sobre todo mucha autoexigencia hacer o a querer hacer las cosas perfectas, porque entramos en esa mentalidad de el todo o nada, o hago todo bien y todo me funciona bien, o hago todo mal y arruino todo al final, ¿no? Entonces, es muy importante que entiendas que el atracón no es la raíz del problema. El atracón definitivamente no es la raíz del problema. El atracón es lo último en la cadena. Porque antes de tener el atracón, tú ya tuviste un pensamiento restrictivo y antes tuviste una restricción ya sea física, ¿verdad? Es decir, me prohíbo comer un alimento y no lo como, o una restricción mental, en donde me prohíbo comer el alimento, me da mucha culpa comerlo, pero a pesar de eso igual lo como. Entonces, antes del atracón tú ya tuviste una restricción. Antes del atracón tú ya tuviste una emoción o una situación que te gatilló tener ese atracón, ese descontrol con la comida, ¿no? Entonces, el atracón no es la raíz del problema. La raíz del problema es qué es lo que pasó antes de ese atracón, qué fue lo que te gatilló tener ese atracón. Y eso es lo que aprendemos a, número uno, entender por qué te pasa eso, lo aprendemos en el programa, y también a identificar en qué momento o por qué situación yo estoy teniendo un atracón. Qué es un atracón y cómo se siente vivirlo también, y sobre todo a cómo manejarnos mejor y cómo tener una mejor conducta alimentaria para disminuir y regular ese atracón y ese descontrol con el que estás teniendo, ¿no? Entonces, un cuerpo en alerta responde con urgencia, como te decía. Muchas veces ese atracón es por un desorden emocional que tuviste y ese desorden emocional te llevó a querer buscar la comida para satisfacer una emoción o para sentirte mejor por un momento,
por un momento, pero luego de que comes, a pesar de que te sentiste mejor 2, 3 minutos, igual después entra la culpa, igual después entra la frustración. Entonces tenemos que nosotras juntas aprender a reconocer por qué estás teniendo el atracón y sobre todo cómo mejorar esa conducta, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo te decía, la restricción no siempre es física, sino que también es esa restricción mental. Y ambas restricciones te llevan al descontrol, ambas restricciones te llevan al atracón. Entonces tenemos que empezar a evaluar qué es lo que realmente te está pasando y por qué estás teniendo ese atracón. Y aquí también te quiero hacer esa pregunta. ¿Estás pensando todo el día en un alimento? ¿Estás pensando todo el día en un alimento que te gusta pero que te lo estás prohibiendo? Porque pensar todo el día en esos alimentos también te genera mucha ansiedad. Todo lo prohibido genera mucha ansiedad. Y prohibirse alimentos, limitarlos al máximo, contar calorías y hacer dietas restrictivas, todo eso te genera mucha ansiedad. Y es por eso que después de esa ansiedad, después de limitarte, vuelves de nuevo a tener el descontrol, vuelves de nuevo a tener ese atracón. Entonces la culpa no ordena, sino que refuerza este ciclo. El sentir culpa no te va a hacer ordenar tu alimentación, no te va a hacer sentirte mejor contigo misma. Al contrario, después de sentir culpa, lo que va a pasar es vas a volver a restringir y repetimos ese ciclo vicioso del que queremos salir. Entonces, algo también muy, muy importante es, sin saciedad real, el descontrol aparece. ¿Y por qué te lo explico? Porque si ya vienes de este ciclo tan restrictivo, significa que estás viviendo y estás comiendo muy poco. Te hace falta energía, te hacen falta nutrientes. Entonces la lógica nos dice que durante tu día a día no estás satisfecha, no estás quedando satisfecha con tus comidas. Entonces, ¿qué pasa? Le estás dando restricción a tu cuerpo, le están dando poca energía, pocas calorías y por lo tanto tu cuerpo no se siente satisfecho. Y al no sentirse satisfecho, volvemos a ese descontrol. La saciedad es clave para que tú te sientas conforme contigo misma, para que te sientas con energía y puedas avanzar en tu día normal sin llevarnos de nuevo a ese descontrol, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero y con lo que quiero que te quedes es hacer un cambio no significa tener más control. No estamos buscando controlarnos más, restringirnos más, contar calorías, hacer todo perfecto. No es eso lo que estamos buscando. Estamos buscando cambiar la relación con la comida, que tú entiendas la raíz del problema, que tú entiendas la raíz del porqué de ese atracón, ¿no? Y entender la raíz es lo que va a cambiar todo. Entonces, clave que entendamos el por qué estás con esta conducta específica. Y bueno, si todo esto que hablé en este video te hizo sentido y si consideras que estás viviendo en este ciclo restrictivo donde hay restricción, donde hay culpa, donde hay frustración, donde hay descontrol y quieres ya salir de este ciclo, te invito a agendar una sesión diagnóstico en donde vamos a trabajar y donde vamos a conocer con mucha más profundidad tu caso para ver de qué manera poderte ayudar y para que tú salgas con una guía y con una estructura para que puedas salir de este ciclo por fin.